estaremos trabajando sobre lo que es el fortalecimiento de la inteligencia emocional. Es importante, bueno, pues como docentes, sobre todo, bueno, cuando nos encontramos en esta área de lo que es la parte de la psicología, bueno, enfocado a lo que son los procesos mentales, ¿verdad? Y los procesos emocionales, bueno, pues también reconocer que, bueno, que el sujeto debe de aprender a fortalecer lo que es esta parte de la inteligencia. Ya por ahí Goleman, bueno, que es el que ha hablado más sobre este tema y del cual pues eh, lo tomamos como uno de los grandes referentes y propone esta nueva forma para poder atender las necesidades del sujeto. Bueno, también es una parte esencial que debemos aprender a fortalecerla y sobre todo, bueno, a controlarla. ¿Sí? Desafortunadamente nos encontramos en una sociedad en la cual, bueno, pues se veía, ¿verdad? Llena de violencia, una sociedad, pues, la cual, bueno, pues a veces eh, carecía de cierto sentido en cuestiones axiológicas y que bueno, pues esto nos hacía reflexionar respecto a qué estamos haciendo como humanidad y hacia dónde vamos. Y yo creo que no tenemos que llegar a estos tiempos para hacer ese cambio que realmente se necesita como seres humanos. Yo creo que ahorita inclusive la propia naturaleza nos está dando una gran lección, ¿no? En la cual, bueno, pues nos hace reflexionar qué estamos haciendo y de qué manera podemos reivindicar nuestro desarrollo como humanidad, hacia dónde podemos ir y que obviamente sea una humanidad pues, más fortalecida y sobre todo, bueno, pues en la cual eh, la parte emocional, la parte de expresar tus ideas, pues es de una manera completamente sana y de una manera en la cual, bueno, pues todos eh, vivan en armonía y que, bueno, que con ello fortalecer todas estas capacidades que como seres humanos también nos distinguen, ¿sí? Es muy importante hablar de la inteligencia emocional en estos tiempos, puesto que hace una fortaleza, ¿verdad? Y sobre todo nos ayuda a sobrepasar las situaciones de crisis en las cuales nos vamos enfrentando el día a día. Y me refiero a este tipo de situaciones de crisis eh, que se ven plasmadas en el desarrollo, ¿sí? Pero que también las podemos ver en una sociedad. Que los eventos que también nos van presentando, bueno, pues nos pueden generar una desestabilidad emocional y con ello poder llevar el desarrollo de otras patologías que, bueno, que ya estamos viendo que no son pues nada benéfico para nosotros mismos. Entonces lo que se busca en esta parte es fortalecer. ¿Y de qué manera pues vamos a fortalecer esa parte? ¿Y de qué manera, bueno, nos va a servir todo ello para lograr precisamente un desarrollo personal? ¿Sí? El mejorar como seres humanos y el mejorar como personas es algo indispensable y que bueno, que ahorita que tenemos el espacio para hacer este proceso de reflexión y este proceso eh, de actividades que nos lleven a eso que deseamos en su momento cambiar, bueno, pues lo realicemos y que realmente cuando lleguemos o llegue el punto de volver a nuestra vida normal, bueno, seamos cada vez mejores seres humanos. ¿Sí? Bien, ¿cómo ir fortaleciendo toda esta parte? Primeramente, es importante reconocer nuestras propias emociones. ¿Sí? Ya lo veíamos, una parte esencial es el que nos conozcamos precisamente cada una de nuestras emociones, cómo reaccionamos ante ella y la manera en cómo se presentan en nosotros, ¿sí? Y el miedo, la tristeza, la alegría,
la ira, la adversión y la sorpresa, bueno, van a jugar un papel muy importante en este desarrollo y sobre todo en esta parte de relacionarnos con nosotros. Si nosotros aprendemos a conocerlas, obviamente también vamos a aprender a controlarlas. Pero, ¿cómo vamos a enseñar algo que no sabemos primeramente qué es y de qué se trata? Creo que es importante volvernos a regresar a esa parte. Bueno, ¿cómo funciona cada una de estas emociones? ¿Sí? Si bien son emociones que se encuentran en nosotros, ¿de qué manera están eh, funcionando en sí para hacer nuestro actuar? Y bueno, pues ahí viene toda esta parte importante de conocer, ¿sí? Que nos lleva precisamente a conocer, ir más allá para conocer cómo está esa parte emocional en mí. Y entonces si conocemos, si nos damos a esta tarea de conocerlas a profundidad, de saber qué son y cómo se generan, pues obviamente también vamos a saber cómo reaccionamos ante ese tipo de emociones. ¿Por qué? Porque finalmente las emociones nos van a detonar nuestro actuar, ¿sí? De alguna u otra manera va a haber esa reacción emocional, cómo nosotros nos vamos a comportar de acuerdo a nuestro estado que estemos presentando en cierto momento, ¿sí? Y obviamente aquí es una parte esencial, era aprender a controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando se presenta, por ejemplo, una emoción, no me gusta clasificarlas en negativas y positivas, son emociones como tal, pero algunos autores las clasifican así. Eh, una emoción negativa, por ejemplo, la ira, el enojo. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? ¿Realmente nos sabemos controlar? ¿O nos lleva a generar impulsos que pueden dañar a terceras personas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando se presenta esta emoción, lo primero que se van es a los golpes, es a un vocabulario más eh, eh, inadecuado y que bueno, que eso puede herir también a las otras personas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ir controlando toda esta parte emocional? ¿Sí? Como por ejemplo también la alegría, ¿no? Una emoción clasificada dentro de las emociones positivas, de qué manera también a veces nos lleva a ser impulsivos en la toma de decisiones y a veces el llevarnos por esta emoción y la adrenalina que se está viviendo, pues hace que nosotros tomemos una decisión de manera irracional, ¿no? Entonces, que a la larga pues pueda afectar también nuestro propio desarrollo como personas. Entonces, por eso es esencial que una vez que conozcamos, también aprendamos a identificar cómo reaccionamos cuando se nos presentan este tipo de emociones y bueno, la manera en cómo nosotros podemos ir controlando todos estos aspectos importantes, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de ese control, cuando hablamos de de generar una estabilidad emocional, una vez que yo ya aprendí qué es y cómo reacciono ante ello, entonces también tengo que aprender técnicas. ¿Técnicas para qué? Para controlar lo que la emoción me está haciendo, ¿sí? Es esencial que también nosotros aprendamos técnicas en las cuales, bueno, pues obviamente canalicemos todo este tipo de situaciones emocionales para que, para evitar que tengan una reacción secundaria. Y cuando me refiero a una reacción secundaria, que afecte también nuestro organismo, como en una de las clases estábamos viendo, ¿sí? Finalmente, si no sabemos controlar, obviamente también va a tener un daño orgánico y que nos va a detonar una enfermedad a largo plazo, ¿no? Inclusive hay investigaciones por allí, se dice que también el desarrollo de un cáncer
pues también tiene que ver con situaciones emocionales mal controladas, ¿no? Entonces, lo importante en este proceso es aprender a controlar nuestras propias emociones, porque si no lo hacemos, a la larga se nos van a detonar una serie de patologías que, bueno, que después nos van a estar afectando otros sistemas, ¿no? Y bueno, eh, con ello, pues hacemos daño a nuestra propia salud, este, tanto a nuestra salud física como a nuestra propia salud mental, ¿sí? Y por eso, bueno, pues en este proceso de controlar, pues es, se refiere a una serie de estrategias que nosotros podemos utilizar precisamente para canalizar todo eso que en algún momento nos puede estar afectando, tanto ya sea de manera positiva o de manera negativa, ¿sí? Pero que sí tengamos ese espacio de reflexión y entonces pongamos en equilibrio lo que es nuestra emoción y lo que es la propia razón. ¿Y qué es lo que se recomienda o de qué manera nosotros podemos ir equilibrando e ir haciendo ese equilibrio emocional? Bueno, primeramente, dentro de lo que se ha investigado es aprender a respirar. Sí, las técnicas de respiración, por ejemplo, son una parte muy importante, inclusive dentro de lo que es la propia psicología, se ha generado lo que es el mindfulness, una técnica china que por ahí ustedes pueden buscar en YouTube, que bueno, que te lleva precisamente a aprender técnicas de respiración. ¿Para qué? Para ir controlando e ir equilibrando tu sistema mental y tu sistema emocional, ¿sí? Inclusive, bueno, pues se ha retomado bajo psicoterapia este tipo de técnicas porque han visto el beneficio que se tiene dentro de lo que es el desarrollo de la propia persona. El aprender a hacer este tipo de técnicas nos lleva a esa regulación y también nos lleva a poder bajar nuestros niveles de estrés, así como nuestros niveles de ansiedad, ¿sí? Por eso, bueno, pues es importante que aprendamos a hacer técnicas de respiración, que bueno, que nos pueden ayudar también en nuestro propio desarrollo. Otra de las estrategias muy importantes que se recomiendan para ese control emocional es canalizar toda nuestra energía hacia algo positivo. ¿Y qué quiere decir canalizar toda nuestra energía? Y volvemos a recaer, yo creo que en lo que se ha escuchado dentro de los medios de comunicación, sobre todo, bueno, pues la radio, ¿no? Sobre todo ahorita en estos tiempos un poco cuanto complicado para algunos, por el tipo de característica que estamos teniendo, y aislamiento, ¿no? Que se está generando y que, bueno, pues ha llenado de estrés también a las personas que obviamente pues no estábamos acostumbrados a vivir bajo este tipo de situaciones. Pero de qué manera poder canalizar toda esta energía que de alguna otra manera te pueda afectar tu estado de salud y obviamente por ende conllevar a afectaciones en tu estado mental y emocional. Bueno, pues es a través precisamente de lo que es hacer el ejercicio, ¿no? También es fundamental o algunos recomiendan pues hacer esa actividad física para que, bueno, para poder canalizar y poder también liberarte de ese estrés que en su momento se te está presentando, ¿sí? Inclusive, bueno, pues ahorita en estos tiempos creo que han notado una mayor sobrecarga en cuanto a tareas, en cuanto a actividades de casa, que tal vez nos puede causar cierto estrés o que también nos puede detonar cierta ansiedad por todo lo que estamos pasando, que inclusive, y me voy a ir más allá, pueden, muchas personas pues han estado cayendo en estados depresivos también, porque, bueno, por el no poder ver a sus familiares o hacer las cosas que comúnmente estaban pensando, acostumbrados a realizar. Pero, bueno, pues a través de esto, de esta estrategia, lo que se busca es mantener tu mente ocupada, mantener tu mente activa. ¿Por qué? Porque finalmente el hacer
también ejercicio abre tus canales cerebrales y eso hace que entonces puedas tener una mayor creatividad para solventar los problemas que se te van presentando. Entonces, bueno, pues no te olvides de hacer un poco de ejercicio, claro está, ahorita en casa, precisamente para liberar esa energía que está acumulada y que de alguna u otra manera puede tener una afectación en tu propio estilo de vida y en tu propio desarrollo. Finalmente, bueno, otra de de los aspectos importantes que se te recomiendan en este proceso de control emocional, pues es eh, escuchar música. Hay una parte dentro de lo que es la psicología considerada como la musicoterapia, ¿no? Y que bueno, se han visto los beneficios que esta ha tenido, sobre todo cuando se presenta para lo que es la estabilidad emocional, ¿sí? Eh, Obviamente, bueno, con la finalidad de que, con la finalidad también de tranquilizarte, de bajar tus grados de adrenalina, de bajar tus grados de estrés, inclusive de ansiedad, y bueno, pues con ello también poder fortalecer tu sistema inmunológico, que es lo que se busca mediante estas técnicas, ¿no? Fortalecer tu sistema inmune y bueno, que de alguna u otra manera tengas y goces de una adecuada salud y de una adecuada salud física y obviamente de una adecuada salud mental. Y bueno, otro elemento importante es como que nosotros aprendamos a expresar nuestras emociones. Es fundamental que nosotros tengamos esa parte y ese espacio para expresar lo que nosotros estamos sintiendo en cierto momento. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues obviamente voy a expresarlo. Hay muchísimas técnicas para poder desarrollar, ¿sí? A través de la pintura, a través de la escritura inclusive, ¿no? Pero que te des ese espacio, ¿sí? Es lo que se busca, que tú te des ese espacio, ¿para qué? Para poder expresar lo que obviamente tú estás sintiendo en cierto momento, poderlo comunicar. Y esa es una parte esencial. ¿Por qué? Porque nuestras emociones tampoco no es de que nos las vamos a guardar, ¿sí? Porque si nos guardamos ese enojo, si nos guardamos esa alegría, si nos guardamos esa tristeza, a la larga vamos a tener la afectación que en su momento yo te estaba platicando. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que también aprendamos a generar productos creativos, diría por allí Gardner, ¿no? En su teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Generar ese tipo de productos, él lo decía cuando daba a conocer su definición con respecto a la inteligencia, ¿no? Que otro autor muy importante que trabaja este aspecto, y él decía, es esa parte creativa, generar esa forma en la cual nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Y que también puede ser bien visto por la propia sociedad. Entonces, aquí es fundamental que tú te des ese espacio, aprender a expresar tu propio sentir y no guardarte ningún sentimiento. ¿Por qué? Porque finalmente, pues obviamente te puede afectar considerablemente a largo plazo. Entonces, lo que se busca es generar este tipo de estrategias que permitan poder tener una adecuada regulación emocional.